21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Buenos días a todos. Bueno, no incluí una diapositiva, me llamó la atención, aquí tengo la luz. Me llamó la atención que Søren incluyó una diapositiva con todos los cancilleres alemanes reciente. No hice lo mismo con respecto al caso italiano, porque si no habría debido utilizar como por lo menos 15, 20 diapositivas a causa de la inestabilidad crónica, ¿no? del caso italiano. Sobre el caso italiano, evidentemente el análisis va a ser tentativo. Las elecciones fueron mucho más recientes que el caso alemán, se votó el 4 de marzo. Tentativo porque en práctica hubo ganadores y perdedores, pero la formación de un nuevo gobierno ahora no está clara. Evidentemente un sistema parlamentario, como en Alemania evidentemente es necesario, ¿no? Que los partidos lleguen a un acuerdo. Esto todavía no ha ocurrido en Italia. Entonces el análisis es inevitablemente tentativo porque creo que tampoco los partidos, los líderes de los partidos al momento tienen una idea clara sobre la formación del nuevo gobierno. De todas maneras, yo creo que es fundamental analizar primero el escenario preelectoral. Después vamos a hablar brevemente de las reglas del juego, o sea, el sistema electoral, y obviamente vamos también a hablar de los resultados que al momento no han garantizado la formación de un nuevo gobierno. Con respecto a la característica de los partidos, ¿cuál era el escenario preelectoral? Bueno, de hecho, en Italia al momento hay tres grandes polos. Hay un polo de centro-derecha, un polo de centro-izquierda y hay el movimiento 5 Estrellas, que es la grande novedad de los últimos años, fundado en 2009, si no me equivoco, un partido que, como vamos a ver, presenta características muy interesantes. Además de estos polos, hay también otros partidos que pero, sin embargo, juegan un papel menos significativo, como por ejemplo el partido Liberi e Uguali, que es el partido resultado de la ruptura entre el Partido Demócrata y una minoría, un partido que entonces se creó a la izquierda del Partido Demócrata. Vamos a analizar, pero, sin embargo, la característica de los tres principales polos. Centro-derecha es compuesto principalmente por tres partidos. Forza Italia, que es el partido de Silvio Berlusconi. A pesar de su edad, Berlusconi todavía juega un papel significativo y a pesar de su inhabilitación, está inhabilitado por razones judiciales. Forza Italia, que no tiene el papel dominante desde un cierto punto de vista de varios años atrás, sin embargo continúa a jugar un papel significativo. Forza Italia, que es un típico partido personalista, siempre ha sido el partido de Berlusconi. Se puede decir, desde un cierto punto de vista, que Berlusconi es el dueño, ¿no? Siempre ha sido, entre comillas, el dueño de Forza Italia, por lo menos en la primera parte, desde un cierto punto de vista, aún si puede parecer una expresión fuerte, en la primera parte, evidentemente, de la vida política, la trayectoria de Forza Italia. Evidentemente voy a describir un poco la característica de los partidos, porque imagino que no todos tengan familiaridad con el caso italiano. El centro-derecha también incluye Fratelli d'Italia o Hermanos de Italia, que es un típico partido de derecha, mientras Forza Italia se puede clasificar como un partido de centro-derecha. Y después, interesante, es el caso de la Lega. El caso de la Lega, que antes se llamaba Lega Nord, era un partido que nació, digamos, contemporáneamente, o por lo menos adquirió relevancia contemporáneamente al colapso, ¿no?, del sistema de partidos políticos a causa del escándalo de corrupción llamado Tangentopoli o Mani Pulites, Manos Limpias. Lega que nació como un partido autonomista, se llamaba Lega Nord y después se convirtió hasta en un partido independentista. Hoy es diferente porque, digamos, la apuesta política de Matteo Salvini, su nuevo líder, ha sido la idea de transformar la Lega en un partido nacional.
se quitó, por ejemplo, la palabra norte, y hoy es un partido que presenta características muy típicas al típico partido de derecha populista, ¿no? Para darles una idea, el Frente Nacional, por ejemplo, en Francia. Eso, como vamos a ver, una apuesta que Salvini ganó, porque hoy la Lega ganó como alrededor del 17% de los votos y superó al interior del centro derecha Forza Italia. Esto es el centro derecha, el primer polo. El segundo polo es representado por la izquierda, por el centro izquierda, perdón, donde el papel evidentemente dominante es jugado por el Partido Demócrata. Hay otros partidos, pero que son marginales en comparación con el Partido Demócrata, que son más Europa, un partido europeísta. Digamos que el partido principal es el Partido Demócrata que es uno de los grandes perdedores, ¿no?, de las elecciones. Adquirió alrededor del 19% en la Cámara y en el Senado igual, un poco más del 19%. Partido Demócrata, que es el clásico partido de centro-izquierda, aún sí con la secretaría, ¿no? Con la leadership, el liderazgo de Renzi, hoy tiene tendencias centristas mucho más fuertes. Y son estas tendencias centristas, entre otros factores, que han producido la ruptura, la división con la minoría, digamos, de izquierda, entre comillas, del Partido Demócrata, que, como estaba diciendo antes, ha creado el partido Liberi y Uguali. Y después tenemos el tercer polo, que quizá es el caso más interesante, representado por un partido individual, que es el Movimiento 5 Estrellas. Movimiento 5 Estrellas, que es un partido que fue fundado por un cómico, Beppe Grillo. Beppe Grillo, que ha sido un cómico, bueno, muy famoso, muy conocido en Italia, un cómico que ya en la así llamada Primera República en Italia tenía una fuerte característica anti-establishment. Bueno, pues se puede decir que la tienen todos los cómicos. Desde cierto punto de vista, famosa fue una broma en contra del Partido Socialista, que en la época evidentemente jugaba un papel muy significativo en Italia, que produjo su aislamiento de la televisión pública, la RAI. De todas maneras, Grillo crea este partido junto a Casaleggio Senior. Crea este partido que se desarrolla a través de la red, de una plataforma en línea a través de la cual los activistas o militantes se organizan y discuten de varios asuntos. El crecimiento del Movimiento 5 Estrellas ha sido muy rápido y hoy el Movimiento 5 Estrellas representa el principal partido italiano. Es muy interesante porque el Movimiento 5 Estrellas hoy ganó en la Cámara, por ejemplo, el 32.68% de los votos, cuando el segundo partido es el Partido Demócrata con el 19%. Esto da un poco la idea de la fortaleza. Está llegando mientras tanto la bandera alemana. Es el partido. Falta. Falta Italia. No, hay todo. Llegaron todas mientras tanto. Bueno, diferencia de mi escudo, ¿no?, entre la italiana y la mexicana. Bueno, de todas maneras, como estaba diciendo, Movimiento 5 Estrellas entonces es un partido sumamente interesante, es un caso también muy estudiado, tiene característica, es un partido que es definido como partido populista. Entonces siempre es complicado, ¿no?, definir un actor político como populista o como no populista. Es complicado definir el concepto de populismo. Seguro es un partido que tiene un fuerte carácter anti-establishment. Digamos que sus posiciones han cambiado. Antes estaba en contra del euro, ahora aparentemente se moderó con respecto al euro. Digamos que es un partido que a veces no es particularmente coherente sobre ciertos asuntos, pero parece que se haya moderado. No sabemos si fue algo que ocurrió por conseguir más consenso. Mientras, con respecto a la relación con la Europa, en particular con el euro, la Lega
Nord, bueno, Lega ahora, de Salvini tiene un carácter muy anti-europeísta. Salvini es muy crítico de la moneda, evidentemente, del euro. No es un caso que varias personalidades al interior de la Unión Europea hayan expresado preocupación con respecto antes de las elecciones, con respecto a los resultados del caso italiano y al fortalecimiento de partidos como Movimiento 5 Estrella y en particular la Lega. Digamos que esta interferencia, entre comillas, no ha sido particularmente aceptada por los actores políticos en cuestión y también por otros sectores de la sociedad italiana. Con respecto a las reglas del juego, es un sistema nuevo, el así llamado Rosatellum, que es un sistema mixto. Un poco más de un tercio de los curules son asignados a través de un sistema mayoritario en colegios uninominales y el resto es asignado a través de un sistema proporcional. Un sistema que ha sido muy criticado por el Movimiento 5 Estrellas, colegios uninominales típicamente dominados por el centro derecha en el norte y en el sur por el Movimiento 5 Estrellas. Con respecto a los resultados, bueno, resultados hay ganadores y perdedores, pero esto no significa, como estaba diciendo antes, que sea fácil o se formará un nuevo gobierno. Con respecto a los ganadores y perdedores, bueno, claro, ganador es el Movimiento 5 Estrellas, como estábamos diciendo, que se confirma como principal partido italiano, 33%, que siempre, en particular en Italia, es un resultado muy, muy significativo, considerando el sistema multipartidista. En el centro derecha, consigue el centro derecha el 37% como coalición, pero también al interior del centro derecha hay perdedores y ganadores, porque Forza Italia, que antes era un partido principal, se puede decir, o uno de los principales partidos italianos con Berlusconi, consigue solamente el 14%. Evidentemente, mucho depende, con respecto al caso de Forza Italia, de Berlusconi. Y obviamente Berlusconi, a causa de la edad, a causa de la inhabilitación, evidentemente su popularidad, su fuerza política ha sido evidentemente erosionada. La Lega, en cambio, consigue el 17% de los votos. Eso es interesante porque el acuerdo informal, digamos, entre la Lega y Forza Italia era quien gana, quien consigue más votos al interior de la coalición de centro-derecha, expresa el candidato a primer ministro. Candidato entre comillas, porque después depende siempre del acuerdo entre los partidos en el Parlamento. Grande perdedor de las elecciones del 4 de marzo es el Partido Demócrata, en particular su secretario Matteo Renzi, visto antes como el hombre nuevo, ¿no?, de la política italiana. Su trayectoria ha venido declinando, antes con la derrota en el referéndum para modificar la Constitución reciente, y después esta elección, Partido Demócrata, evidentemente un dato, el 19%, un dato obviamente muy insatisfactorio. Estos son un poco los resultados de las elecciones. Obviamente las preguntas que todos se ponen, en particular en Italia, es, bueno, este tipo de parlamento, ¿qué gobierno va a producir? O, mejor dicho, ¿va a producir un gobierno este parlamento? Es difícil, honestamente, es un rompecabezas, en el sentido que no se ven acuerdos probables entre estos actores, porque un acuerdo entre el Partido Demócrata y la derecha no parece particularmente viable. Lo mismo un acuerdo entre el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas. Digamos que algunos han respaldado, ¿no?, la idea de un acuerdo entre el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas, pero al momento el Partido Demócrata ha declarado que estará en la oposición. También es muy improbable, que sería un poco la pesadilla, ¿no?, de la Unión Europea y de algunos países, ¿no?, en Europa, es un acuerdo entre un gobierno populista, o sea, un acuerdo entre el Movimiento 5 Estrellas y la Lega Nord. También al momento, y subrayo al momento,
el acuerdo no parece viable. Pero atención, porque por ejemplo, parece que la Lega Nord y Movimiento 5 Estrellas están poniendo de acuerdo con respecto a la presidencia de las cámaras, Cámara de los Diputados y el Senado. Esto sería viable, mucho más probablemente viable que un acuerdo de gobierno, pero al mismo tiempo esto produciría la fuerte, ya probablemente ha producido la fuerte irritación de Forza Italia, que es el partner natural de la Lega en la coalición evidentemente de centro derecha. Y aquí se pone un dilema, ¿no?, para la Lega, porque claro, podría conseguir una presidencia de una cámara, pero al mismo tiempo si quiere gobernar es necesario conservar la alianza con Forza Italia. Porque Salvini obviamente ha superado Forza Italia all'interno della coalizione di centro-derecha, come stavamo dicendo. Eso significa que Salvini è, da un certo punto di vista, el líder del centro-derecha. Entonces, conseguir un acuerdo solo con el Movimiento 5 Estrellas, por ejemplo, para una Cámara, significaría perder una división con Forza Italia, entonces perder el leadership, el liderazgo del centro-derecha. Obviamente, otra, y después termino, no quiero hablar demasiado. Otra opción es evidentemente votar, o sea, votar de nuevo, dada la imposibilidad de conseguir un acuerdo para un nuevo gobierno. Eso es posible, evidentemente es difícil, honestamente yo creo que sería imprudente al momento proponer predecir, ¿no?, lo que va a pasar. Pero también sobre se vota o no, ayer estaba leyendo un artículo del Corriere della Sera, que es el principal periódico italiano, y se estaba notando como, bueno, el Partido Demócrata no quiere respaldar ningún gobierno, pero al mismo tiempo teme un nuevo voto, porque el Partido Demócrata está viviendo una crisis significativa, porque, por ejemplo, después de las elecciones, Renzi, el secretario del Partido Demócrata, renunció. Entonces, ahora un nuevo voto podría intensificar, ¿no?, la crisis del Partido Demócrata. Entonces podemos notar que los varios partidos tienen varios dilemas. De todas maneras, en síntesis, como estaba diciendo antes, es difícil proponer predicciones, podría ser sobre un nuevo gobierno o si se votará de nuevo, sería imprudente. De toda manera, esto yo creo son algunos de los elementos principales para empezar por lo menos a hacer un análisis tentativo de las elecciones italianas. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a dar paso al caso mexicano. Y de este hay un elemento que resulta, digamos, atractivo como tal, que, pues, acerca de las elecciones del caso mexicano, y que es lo que nos dio proyección internacional ahora, que es el famoso spot del Movimiento Naranja. Entonces, para atraer un poco la atención internacional, resulta interesante el caso mexicano, por ese spot. Bueno, el caso mexicano, además del spot, se pone interesante por varias razones. En principio, bueno, ya terminaron las pre-campañas, están por iniciar las campañas electorales a finales de este mes y tiene una duración de 3 meses. Las elecciones son las más importantes y más grandes que se van a realizar en la historia mexicana. Entonces, tiene como varios rasgos característicos estas elecciones que dan pie de su relevancia. Están en disputa alrededor de 3.400 cargos de elección popular. Se renuevan las dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Se renuevan también en 30 estados, de 32, se renuevan las cámaras de diputados locales. En algunas alcaldías, alrededor de un poco más de 1.000 alcaldías. Y la presidencia de la República, que es la carta más importante. Entonces, alrededor de 3.400 cargos estarán en disputa. También son las elecciones con mayor presupuesto en la historia. Es decir, al realizarse tantos comicios y al crearse una institución, un órgano mucho más robusto, que es el Instituto Nacional Electoral, que viene a reemplazar al antiguo Instituto Federal Electoral, toma más atribuciones. Entonces,
requiere de mayor presupuesto. Y el presupuesto es altísimo tanto para la celebración de las elecciones como el presupuesto que se asignó a los partidos políticos. En México hay un sistema de financiamiento mixto, entonces el 70% de este financiamiento, incluso bueno, en términos formales, viene de parte del Estado. Y hay bueno, otras fuentes de financiamiento, pero ya privado. La mayor parte viene proveniente del Estado y hay un presupuesto también muy alto, tanto para gastos ordinarios como para las elecciones mismas. Estamos hablando de pesos mexicanos, alrededor de 4.000 millones de pesos, o sea, unos 200 millones de dólares para gastos ordinarios y alrededor de 115 millones de dólares para campañas electorales. Entonces es bastante considerable. Además de esto, resulta también interesante por dos razones adicionales. Una, el avance de la izquierda, que ahora voy a explicar un poco por qué, y este nuevo fenómeno como partido político, pero no como líder como tal, que es Andrés Manuel López Obrador, al frente de Morena, y también por la primera participación que tienen los candidatos independientes. Es decir, la primera vez a nivel presidencial, en una elección presidencial, que se permite que se registren candidatos independientes. México era el único país de América Latina que prohibía la participación de ciudadanos no adscritos a un partido político. Es decir, ahora con la reforma del 2014 se permite, después de algunos casos que llevaron incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, México cedió y se permite ahora el registro. Entonces, por primera vez también va a haber candidatos independientes para una elección presidencial federal. Y el otro elemento por el cual resulta interesante es por el avance en cuanto a las encuestas se refiere del líder, digamos, eterno de la izquierda, que esta se presenta a su tercera elección, que es Andrés Manuel López Obrador. Pero lo interesante aquí es que tiene una diferencia holgada, similar a la del 2006, pero a diferencia de que ahora no ha cometido los errores que cometió en el 2006. Y también con la diferencia de que el partido del gobierno, más que atacarlo a él, está atacando a otro opositor, que es el candidato de derecha. Entonces hay un fenómeno como bastante particular en ese sentido. El escenario dentro de las campañas, digamos, para dar paso a la relevancia que tienen las elecciones, lo que se ha visto son distintos aspectos. Uno, la intromisión del gobierno federal y de las instituciones encargadas de impartir justicia, que no son totalmente imparciales, sino que han influido y han participado también dentro de los comicios electorales. Si, por ejemplo, la Procuraduría General de la República ha estado dando datos acerca de un presunto lavado de dinero por parte del candidato de derecha, ha habido también escuchas, pinchazos, no sé cómo le llaman aquí a las escuchas telefónicas, chuzadas, exacto, que se han hecho públicas. En fin, hay una participación directa de parte del gobierno federal para afectar a algunos de los otros candidatos. Y no solamente para afectar a algunos de los otros candidatos, sino también para favorecer al candidato oficial. Esto en México está prohibido. Es decir, se ha favorecido de distintas maneras, digamos, el hecho de que el presidente se reúna públicamente con el candidato de su partido, esto está prohibido en México. Está prohibido también que el presidente, o bueno, que los gobiernos en particular anuncien alguna ejecución de un programa público durante las campañas electorales. Y también se ha hecho. Entonces, hay una participación directa del gobierno en turno para apoyar a su candidato oficial. Entonces, hay tanto la participación del gobierno para afectar a otros, incluso jurídicamente, o si avanza esto penalmente, y para favorecer al candidato oficial. Las proyecciones que se ven son, como dije hace un momento, el candidato de la izquierda, que es Andrés Manuel López Obrador, que funda un nuevo partido. Él es uno de los fundadores del PRD, bueno, en realidad priista, pero luego se convierte al PRD. El PRD es el partido que asciende del Partido Revolucionario Institucional, el eterno PRI. En el 88 es la primera participación que tiene como un frente nacional. De ahí surge el PRD, es el partido más importante de izquierda. Bueno, el líder máximo de este partido en los últimos años había sido Andrés Manuel López Obrador. Él tiene diferencias dentro de este partido,
se separa y crea una propia agrupación. Esta agrupación tiene su primera elección en 2015 y muy exitosa. Tan exitosa que compite con el PRD por la Ciudad de México, que es la cartera más importante, y da también a nivel federal, entra como con 9% más o menos del electorado al Congreso, bueno, a la Cámara de Diputados. Entonces, para ser un partido de nueva creación es mucho el impacto que tuvo y el electorado que atrajo. Entonces, lo que genera este fenómeno es que el PRD, la antigua izquierda, y la derecha, que está tan desacreditada también, que gobernó durante 12 años, forman una coalición. Entonces hay una coalición antinatura entre izquierda, la izquierda eterna, que siempre ha sido oposición, y la derecha que ya ha gobernado, y parte de la extrema derecha que está con esta derecha. Entonces es una cosa como bastante cuestionada, pero bueno, que ha ido adelante y tiene un apoyo considerable del electorado. Está, según sondeos, sobre el 21% en promedio el apoyo hacia Ricardo Anaya, que es el candidato por esta coalición. Dentro de esta coalición está Movimiento Ciudadano. Entonces es otro partido de izquierda que se ha mantenido alrededor con el 2, 3%, 5% cuando mucho del electorado, y ahora se junta en esta coalición de izquierda y derecha que ya uno sabe muy bien qué es lo que resultó. El tercer candidato es el partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional, el partido que está al frente del gobierno, muy afectado la imagen de este partido, y por primera vez el PRI decide elegir a un no priista. Elige a un egresado de la escuela de donde vienen los grupos, o el grupo que se ha encargado de establecer la política económica en el país, que es el ITAM, y luego generalmente este grupo termina de formarse en Estados Unidos. Él es de esa escuela, la escuela se conoce como neoliberal, ¿no? Los tecnócratas que llegan en la década de los 80 y ahora son estos mismos. Este es el candidato del PRI, el candidato oficial, no es un priista, sino que se hace priista y es elegido por designación directa del presidente. Ha participado en gobiernos, bueno, en más de 2 gobiernos, pero en 2 partidos diferentes, 2 gobiernos de partidos diferentes. Ha estado con el PAN y ha estado con el PRI. Es una persona muy conocida dentro del ámbito de la política económica, que ha estado detrás del diseño de la política económica. ¿Qué le afecta a este candidato? A pesar de que no tiene mucha gracia, le afecta también la mala imagen que tiene y los malos resultados que tiene el gobierno actual. Es decir, el gobierno actual viene arrastrando, primero el caso de Ayotzinapa, y antes hubo un asesinato también selectivo por parte de los militares en Tlatlaya. Entonces, desde ahí viene arrastrando como problemas, tanto de abuso de autoridad, violaciones a los derechos humanos, como de corrupción, cuando salió el caso de la Casa Blanca. Es decir, que no supo o no pudieron justificar la compra de una casa de $8 millones por parte de su esposa. Es decir, desde ahí se cae la imagen que se había construido acerca del presidente mexicano, que incluso el Times lo llamó en una portada, tiene como Saving Mexico, como el Salvador de México. Entonces, después de lo de Ayotzinapa, se cae por completo esta imagen y empieza a venir todo lo que trae dentro el gobierno mismo, el régimen, todas las cosas que se están cometiendo, y se va para abajo esta imagen. Desde ahí no la ha podido recuperar, tiene un 25% de aprobación, que es el más bajo de la historia desde que se tiene registro. Entonces, esto también ha afectado a su propio candidato. Los posibles escenarios para las elecciones. Lo que se viene va a ser una campaña, y ya se empieza a ver, en la que se va a promover el voto. Digamos, hay 2 partidos que van a focalizar sus esfuerzos a tratar de combatir o atacar al candidato puntero. Es decir, esto ya se vio en las elecciones de 2006, en las elecciones del 2012 con menor intensidad, pero sobre todo en el 2006. Es decir, la campaña va a ser negativa y se va a tratar de atacar la imagen de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se ataca esta imagen? Comparándolo con Chávez, con el castrochavismo, algo que les va a resultar familiar. Si era un candidato de izquierda, necesariamente en América Latina, la derecha lo ve como una viva imagen del castrochavismo. Es decir, López Obrador también ha dado pie para que se le critique y se le considere como un candidato, un político un poco
intolerante, en fin. Lo que ha hecho en estas elecciones es no cometer los mismos errores, parece que ya aprendió y no ha respondido de la misma manera a los ataques. Es decir, ha sido mucho más suave a la hora de contenerlos y sobre todo ha hecho coaliciones con gente que antes había rechazado, es decir, se ha moderado muchísimo. Entonces esto también ha servido para que se mantengan las encuestas y para que los ataques no lleguen a generar tanto impacto. Viene entonces esta campaña negativa. Lo que se ve también es la intromisión de parte del gobierno federal para seguir combatiendo a Ricardo Anaya. Es una estrategia que aún seguimos sin entender porque no es un candidato puntero. Entonces no sabemos por qué el gobierno decida atacar a un candidato que está en segundo lugar en las encuestas por más de 10 puntos y no al principal. ¿Será que hay como dos hipótesis? Que hay una negociación con el candidato puntero porque es probable que ya lo vean como ganador y prefieran no atacarlo ahora mismo, y digamos, la negociación sería un pacto como de impunidad, ¿no? Incluso ha habido también algunos priistas o expriistas y panistas que han sumado a las filas del López Obrador, cosa que se le ha cuestionado. Entonces sería como una primera hipótesis, el hecho de no atacar de parte del gobierno federal a López Obrador. La otra hipótesis es que no tenga un punto de referencia que se le pueda atacar, que es la corrupción principalmente. Se le podrá atacar de intolerante, comparar con el castrochavismo y otro tipo de cosas, pero no es una persona que se caracterice por ser corrupto. Ya él gobernó Ciudad de México y salió, digamos, sin ningún escándalo de corrupción. En cambio, Anaya tiene este escándalo por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, por tener a la familia en Estados Unidos, viviendo holgadamente y otro tipo de cosas. Entonces, todo esto sin justificarlo. Ahí hay como un foco rojo al cual atacar y es sobre el que el gobierno ha decidido ir. Otra cosa que se va a ver también ahora en las elecciones y que se está viendo ya es la conformación posible del órgano legislativo. En caso de llegar López Obrador, lo que se va a enfrentar es, y creo que aquí está la preocupación central del gobierno también, es de al menos tener un porcentaje considerado de diputados y senadores en ambas cámaras. Es decir, si llega a ganar López Obrador, no consideramos que llegue con mucho apoyo en el Congreso, porque generalmente el sistema electoral, al igual que los otros dos estados, países que ya mencionaron, es mixto, la mayoría son mayoría relativa. Entonces, estos diputados de mayoría relativa favorecen, o estos escaños favorecen a los dos partidos mayoritarios, que son el PRI y el PAN. Es decir, Morena no tendría la capacidad de tener tantos diputados por este principio como sí lo tienen otros dos partidos. Entonces quizás esta sea una preocupación a la hora de formar una coalición de gobierno y es la preocupación que tiene también el PRI de no perder tantos escaños por ese principio. Y lo que se ha visto, y también por eso se entiende la participación del gobierno para mantener las clientelas electorales a través de los programas electorales, de los programas sociales, perdón. Ya se vio, ya se echó a andar la maquinaria. El PRI tiene la mejor maquinaria, eso indudablemente, y de América Latina junto con el Partido Peronista, para echar a andar esas clientelas electorales. Gobierna todavía la mayoría de los estados, entonces esos gobernadores cuentan con recursos y esos recursos se traducen en votos. Entonces yo creo que esta es la estrategia, sabiendo que van a perder la presidencia, mantener al menos un peso fuerte en la Cámara de Diputados y en el Senado. El PAN también aspira a esto para tener una oposición fuerte en caso de que llegue Andrés Manuel López Obrador. Entonces el posible escenario sería como la victoria de Andrés Manuel López Obrador, una campaña quizás se pueda igualitar, bueno, se pueda equilibrar un poco más según la estrategia de Anaya, del candidato de derecha, o quizás no, quizás se distancie porque pueden afectar también estos ataques. En fin, esto ya lo veremos a partir de unos días. En todo caso, el escenario para el próximo gobierno sería un Congreso más fragmentado, como comentó hace rato Soren. México también cada vez se fragmenta más ambas cámaras, y una dificultad también que se va a enfrentar el gobierno en caso de llegar un partido de izquierda, que sería la primera vez en la historia que llegue un partido de izquierda y un partido diferente al que gobernó durante 71 años,
que vuelve a gobernar ahora durante 6 y un partido de derecha que gobernó durante 12. Es decir, sería un fenómeno interesante, pero se enfrenta a una oposición fuerte, por un lado, y se enfrenta a lo peor que se puede pensar, que es un barco quizás hundido. Es decir, va a tomar la presidencia en el peor momento en el que atraviesa México, tanto en inseguridad como en situación económica y de corrupción. Estamos hablando de impunidad, corrupción, violencia desbordada. El año pasado fue el año más violento, con más número de asesinatos, y a esto se va a enfrentar López Obrador. Es decir, no va a tener un gobierno fácil por la situación país, ni tampoco una oposición que sea favorable, perdón, una coalición que pueda ser favorable para tratar de modificar un poco el status quo. Entonces, este es el posible escenario que se presenta en México. Muchas gracias por su atención. Bueno, vale. Uno no sabe qué es mejor, si empezar o terminar. Pero creo que... ¿Sí escuchan bien? ¿Sí? Pero creo que en este caso sí creo que era mejor terminar. Luego de haber escuchado a Soren, a Claudio y a Luis, sin lugar a dudas ustedes deben estar pensando que las distancias se acortan cuando se habla de la política y de la política electoral. Habla Soren de la fragmentación del sistema partidario en Alemania, de la dificultad para formar gobiernos dada esta fragmentación y dado el sistema político y el régimen político alemán. Y Claudio casi que nos muestra un panorama similar. Hay una alta fragmentación partidaria en Italia que muy probablemente va a impedir también la conformación de gobierno. Y él lo manifestaba claramente, todavía no tenemos decidido quiénes va a gobernar. Si en América Latina los regímenes políticos fuesen parlamentarios, pues estaríamos en la misma situación de Alemania, estaríamos en la misma situación italiana y estaríamos en la misma posición que vivió España hace muy poco tiempo, cuando se le dificultó luego de las elecciones conformar gobierno. Luego aquí las cosas parecen que tenemos más en común que de diferencia a pesar de la distancia. Si esta conversación que tengo yo, que voy a tener con ustedes ahora, que estamos teniendo, la hiciera yo en Europa, en un país europeo, para contar los resultados de nuestras elecciones, pues ellos casi que estarían pensando lo mismo y tratando de equipararse. Hago esta primera reflexión porque en América Latina y particularmente en nuestro país hay voces muy fuertes, ahora se retomaron nuevamente, acerca de la necesidad y de la pregunta: ¿por qué no implementar un régimen parlamentario en Colombia? Y creo que tendríamos más problemas si llegásemos a hacerlo que los que tenemos hoy, por lo menos para conformar gobierno, dada esa fragmentación y esa atomización del sistema partidario que tenemos en el país. Esta breve conversación sobre los resultados del domingo la he dividido como en tres partes. Una parte contextual. Es importante mostrar en qué contextos que se han desarrollado los comicios. Una segunda parte muy breve que la he denominado los ecos. Imagínense ustedes un gran valle rodeado por unas montañas en donde la gente sale a gritar. Y luego de los gritos, al unísono, pues no quedan sino ecos. Pero esos ecos van a traspasar las montañas y se van a convertir entonces en voces. Y la tercera parte entonces son las voces, lo que se está escuchando ahora. Y que seguramente vamos a seguir escuchando por lo menos hasta el 27 de mayo. Ahí habrán otros ecos y unas nuevas voces que se van a resolver en la segunda vuelta, si hay una segunda vuelta. Esto de la segunda vuelta todavía es una probabilidad, como en la política, como en la política, una condición que si se cumple, bien, pero si no, entonces tendríamos una segunda vuelta. Algunas de mis afirmaciones a lo mejor van a sonar duras, algunas van a sonar polémicas, pero creo que se trata de ese asunto. Aquí, pues por suerte estamos en un espacio en donde podemos decirlo y no tengo ningún temor en salir luego por esa puerta y ir a encerrarme en la oficina con la seguridad de que no me van a decir nada más, salvo lo que ustedes piensen internamente. El contexto. Es común afirmar siempre que cada 4 años las elecciones colombianas
son importantes. Las territoriales del 2015 eran importantes porque vamos a elegir los gobernadores territoriales que posiblemente iban a meter en sus planes de desarrollo asuntos que tuvieran que ver con los acuerdos de La Habana. Pasaron las elecciones y lo que encontramos es que poco de aquello. La mayoría de los planes de desarrollo que hoy se están ejecutando a nivel territorial carecen por completo, en su mayoría, de asuntos relacionados con los acuerdos de La Habana. Luego, la importancia aquella que le dimos, pues quedó en eso, importancia. En el 2000, cuando Álvaro Uribe se estrena como candidato, pues eran importantes porque se definía la solución de un conflicto eterno a partir o del diálogo o a partir de las armas. Y era importante porque había dos posturas que nos estaban diciendo, oiga, aquí hay uno que quiere dialogar y aquí hay otro que ya se cansó de eso y quiere otra vía. Ganaron las elecciones, pasaron 4 años, el conflicto siguió y el conflicto no se resolvió ni por un lado ni por el otro. Pero ya se hablaba entonces de la seguridad democrática. Luego viene el otro, la reelección para consolidar la seguridad democrática, y luego vinieron las elecciones para renovar los huevitos de Uribe, para cuidar los huevitos de Uribe. Y entonces aparece Santos, y eran importantes esas elecciones porque él iba a garantizar la protección de esos 3 huevitos, 2, que eran los de la seguridad democrática, el modelo económico que se había implementado. Pasaron esas elecciones y no pasó absolutamente nada tampoco, pero eran importantes, seguían siendo importantes. Luego viene la reelección de Santos, ya no con la seguridad democrática, sino con la prosperidad democrática. Había que cambiarle el nombre a la propuesta, pero eran importantes porque en esta prosperidad democrática se le apostaba otra vez al tema de la paz. Y eran importantes nuestras elecciones, importantes en tanto que por primera vez parecía ser que ya habían unos claros caminos para recorrer ese difícil camino de hacer la paz. Terminan 8 años de gobierno, van a terminar ahora en agosto, y hemos logrado un poco el tema de hacer la paz. Creo que hemos hecho la paz, parcial, pero la hemos hecho. Nos queda todavía un largo camino más por construir la paz. Y estas elecciones, entonces, son importantes porque en el legislativo y en el gobierno, pues van a tener que implementar los acuerdos de paz. Hasta el año anterior, apenas el 18% del total de los acuerdos firmados en el Teatro de Colón se pudieron implementar en el Congreso. Luego queda una gran cantidad de asuntos importantes que tienen que resolverse en el seno del legislativo y que tienen que ponerse en marcha en el Ejecutivo. Entonces son importantes las elecciones porque vamos a tener un Congreso que va a terminar por las vías más ordinarias, si se quiere, porque el fast track no nos gustaba, de los acuerdos de paz. Importante las elecciones. Bien. Pasaron las elecciones y nos quedan un poco de rumores. Eran importantes también entonces estas elecciones porque por primera vez en la historia política de este país, los colombianos y las colombianas no iban a acudir a las urnas amenazados por las armas, los fusiles y las balas de paramilitares, de guerrilleros de la FARC y de bandas del crimen organizado. Importantes, claro. Por primera vez íbamos a asistir y vamos a cumplir uno de los requisitos del voto universal, la libertad. El voto libre expresado en la conciencia de cada uno de los colombianos. Sin embargo, lo que encontramos como contexto de esa primera suerte de seguridad es que este proceso se ha caracterizado ya no por la presencia de las armas. El fuego de las armas desaparece, pero aparece un fuego casi que peor que el de las armas, el de las agresiones, el de los improperios, el de la desacreditación del otro. Y esto pues apoyado en esa cosa que viaja más rápido que la luz, que es el tema de las redes sociales. Entonces en las redes sociales aparece de todo. Y la campaña negativa a la que hace referencia Luis en México, pues sí que hizo presencia en este proceso electoral. Y muy seguramente va a estar presente
incluso hasta la segunda vuelta de nuestras elecciones. Luego aquí el tema de la seguridad y de la no violencia parece que también lo ponemos en cuestión. Desde la perspectiva económica, pues las elecciones se han desarrollado y creo que todos ustedes han asistido a lo que los medios de comunicación serios han afirmado. Estamos en crisis económica. Unas elecciones que se hacen en medio de la crisis económica, explicada en alguna medida por esa inestabilidad de los precios del petróleo, por esa baja del precio del carbón y de otros renglones de la economía colombiana que son importantes para la financiación de la política. El Banco Mundial califica a nuestro país como el país más inequitativo del hemisferio, en lo social y en lo económico. Esa inequidad social y económica se explica también mucho más por esa altísima corrupción frente a la cual los ojos de los dirigentes, los ojos de los gobernantes parecen no existir, pero también frente a los ojos impasibles y a las miradas autistas de todos nosotros. Somos un país inequitativo social y económicamente que solamente nos supera, y esto es lo vergonzoso, solamente nos supera Haití. Eso ya es absolutamente desastroso. Nos coloca casi que en una situación de inviabilidad. Yo no voy a expresar el término que se utiliza porque creo que tampoco podríamos hablar de un Estado fallido, pero sí nos coloca en una situación bastante crítica. Y ahí la responsabilidad no es solamente de los dirigentes, de los candidatos, nuestra. Mi frase que está haciendo carrera de políticos corruptos, ciudadanos cínicos, vuelve nuevamente a materializarse en este proceso electoral. En lo social, pues también el contexto de las elecciones se nos muestra un poco crítico. Más de 120 líderes sindicales han sido asesinados entre el 2017 y lo que va corrido del 2018. Parece ser que todavía en nuestro país pensar diferente es un pecado. Pero aquí nuevamente las autoridades, los organismos de investigación, los organismos de control no le encuentran, yo no sé en qué país viven, ninguna relación con las elecciones y con el proceso que estamos viviendo. Y le achacan esas muertes a la disputa territorial, como si eso no tuviera nada que ver con lo electoral, de bandas criminales con otros grupos armados que se han mantenido al margen de la ley. Yo creo que este contexto es importante porque este contexto definitivamente también sirve de explicación de los resultados que tenemos. Un Congreso que, pensando en las características del ciclo político, que pretende cada vez que se hace renovar la clase política, pues en esta oportunidad tampoco la vamos a renovar. A pesar de la renovación, entre comillas, a la que hacen referencia a los medios de comunicación. Una renovación de un Congreso que yo he denominado el Congreso de los Herederos. No hay renovación alguna. Son herederos, son nuevos personajes que actúan en cuerpo ajeno. Pareciera ser que el concepto de representación, de actuar en nombre de otro, se está pervirtiendo y se está degenerando para el caso de la política colombiana. Luego este nuevo Congreso de los Herederos también tenemos que ponerlo en cuestión. Contexto de este proceso electoral. Las primeras voces. El 11 de marzo asistimos todos los colombianos a ejercer nuestro deber y nuestro derecho para elegir un Congreso y para decidir quién sería o quiénes serían los otros dos binomios que van a conformar el tarjetón presidencial. Listo. Elegimos el Congreso. Un Congreso en el cual se muestra claramente un ganador o dos ganadores, que paradójicamente están inscritos en los dos extremos, en los dos extremos del continuo ideológico. Por el lado de la centro derecha, más derecha que centro, pues definitivamente el gran ganador es el Partido Centro Democrático. El Centro Democrático alcanza
o mantiene su representación en el Senado, aumenta su representación en la Cámara y se alza con más de 2.451.000 votos en el Congreso. Pero al mismo tiempo eligen a uno de los candidatos de la Coalición por Colombia, con más de 4 millones de votos. Esta primera lectura, en términos de votos, lo haría pensar que el Centro Democrático, dadas las alianzas que tiene con la centro derecha, podría en primera vuelta ser el ganador de la presidencia. Sin embargo, aquí, haciendo esta lectura, me acordé de mi filósofa favorita, que decía, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Estoy pensando en la Chilindrina. Todas las elecciones son distintas. Las elecciones para elegir alcalde tienen una dinámica, las elecciones para elegir congresistas tienen otra dinámica y, por supuesto, las elecciones para elegir presidente tienen otra dinámica. En las elecciones para elegir presidente juegan mucho las emociones y la personalidad del candidato. En las otras juegan mucho los intereses personales de estos líderes, mal llamados líderes partidistas, que se convierten en verdaderos caciques clientelares, en patrones de una red clientelar que se evidenció nuevamente en el caso colombiano en estas elecciones del domingo anterior. Luego, quienes están pensando que el Centro Democrático ya va a ser gobierno, pues yo les llamo un poquito la calma y esperemos un par de semanas para ver qué nos dicen nuevamente las encuestas que van a empezar a hacerse, porque las otras ya no nos sirven. Estas del domingo anterior ya no sirven sino para el recuerdo. Son apenas ecos de una intención de voto que la gente estaba manifestando entonces. Ahora creo que van a manifestar otra cosa. Gana por el otro lado la izquierda, no representada solamente en el polo democrático. Aquí habría que sumarle a esa significativa presencia, tienen los 5 senadores del polo democrático, habría que sumarle la presencia de los verdes y habría que sumarle la presencia de la lista de la decencia. Yo no sé lo de la decencia cómo matizarlo, pero aquí se están conformando ya dos bloques, de izquierda y de derecha. Habría que pensar también qué tan de centro izquierda resulta ser el Partido Liberal para intentar en alguna medida sumarle esa presencia, esa representación a este bloque que se conforma. ¿Qué nos deja también el proceso del domingo? Un gran perdedor, el partido de gobierno, el partido de la U. Y pierde, ¿por qué? Porque es el reflejo de la insatisfacción y de la impopularidad del gobierno de La Paz. Paradoja grandísima de nuestra política. Paradoja grandísima. Yo no estoy más que haciendo una lectura muy preliminar de estos datos. Es el gran perdedor. Perdió 7 senadores y perdió un gran apoyo electoral, que lo colocan hoy apenas como un mero buen partido en términos de esto de los noviazgos y de los matrimonios, ¿no? Este parece ser buen partido porque tiene algo. Pues este partido de la U parece que tiene algo, pero no tiene tanto porque también ya está fragmentado en su interior. Ya un bloque importante, el partido de la U, representado por Dilian Francisco Toro, dijo que se iba con Vargas Lleras. El otro, que está conformado por Roy Barreras y Armando Benedetti, están pensando en apoyar a Humberto de la Calle. Pero también Iragorri, que es el presidente, está pensando en ver, vamos a escuchar las ofertas. Miren cómo se convierte y cómo se mercantiliza la política electoral ahora. Vamos a ver ofertas. Luego, el que más me ofrezca quizás, entonces con él me voy a ir. Gana también un poco el voto de opinión. Y este voto de opinión lo podemos materializar en la lista de la decencia y los senadores que obtuvieron por el Partido Verde. Parece ser que a los colombianos nos suenan el reencauche de figuras emblemáticas
como por ejemplo la de Antanas Mocos. Realmente, en lo personal, creo que vamos a asistir a un congreso en donde va a estar lleno de simbolismos ininteligibles. Ya se arrodilló, una suerte de parodia cómica como la que sucede allá con un cómico en Italia y como otros tantos cómicos que se han querido meter a la política colombiana para pedirle a Petro y a Fajardo que se junten con Humberto de la Calle para poderle hacer un juego mucho más fuerte al centro derecha. Y el segundo acto, también estos simbólicos, casi que ininteligibles, es hacer una invitación a irse para un parque a que un niño sea el que decida quién va a ser el candidato. Bastantes cosas un poco salidas de la casa, pero muy propias de la figura de Antanas Mocos, lleno de simbolismos y lleno de abstracciones y de lucubraciones. Gana en teoría la participación política electoral. 3 millones de votos se pueden contabilizar superiores a las elecciones del 2014. Sin embargo, quienes llaman las campanas de la alegría creo que están un poco equivocados porque suben los que votan, pero también sube el potencial electoral. Y nos ubicamos otra vez en cerca del 49% de participación frente a un 51% de abstención. Eso es estructural y es histórico. Luego aquí no hemos mejorado absolutamente nada. Seguimos en los mismos indicadores de participación y abstención. No ha pasado mayor cosa. Asistimos otra vez a la negación de los Nostradamus criollos. Los Nostradamus criollos que cada 4 años le expiden el acta de defunción a los partidos tradicionales. Cada 4 años y durante el interregno, el Partido Liberal Conservador va a desaparecer. Yo llevo muchísimos años escuchando la misma carreta y cada 4 años lo que veo es que ahí están. Y están ahí. El Partido Liberal se alzó con más de 2 millones de votos y el Partido Conservador tiene 1.900.000 votos. El Partido Liberal es la fuerza mayoritaria en la Cámara de Representantes, aun cuando haya perdido representación en el Senado. Luego, ¿de qué muerte estamos hablando? Y si a eso le sumamos que el partido que gana, el Centro Democrático, y el segundo más ganador, el Cambio Radical, pues son extracción de los liberales y conservadores. Luego aquí no ha muerto ningún partido tradicional. Ahí están camuflados y mimetizados en el Congreso y van a ser gobierno muy seguramente. ¿Qué nos espera? Ya como voces frente a estos comentarios breves que he hecho. Que definido el tarjetón para la presidencia a partir de los binomios Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, Humberto de la Calle y Clara López, Fajardo y Claudia López. ¿Quién es el otro? Petro todavía no ha definido y ya está definido el de Vargas Lleras con Pinzón. Pues lo que nos espera es una suerte de negociaciones entre ellos. Negociaciones que no van a estar exentas de eso que hemos venido hablando y que tanto cuestionamos. Los compromisos, la repartición del Estado colombiano. Y aquí vamos a estar otra vez, dentro de muy poco, a ver cómo ha sido esa nueva distribución de esa nueva mermelada que van a construir. Lo de la mermelada a mí casi no me gusta el término porque eso tiene otras connotaciones. No necesariamente perversas, como casi todo el mundo las quiere hacer ver. Vamos a asistir a una suerte de propuestas en el plano económico, muchas inviables, todas en la pretensión de resolver la inequidad, superar la crisis económica, hacer crecer más la economía y por lo tanto mostrarle o ofrecerle un mayor bienestar social y económico a los colombianos. Yo no creo en esas promesas tan halagüeñas frente a la situación económica que tenemos. Vamos a definir la suerte de este nuevo cambio de modelo económico con las presidenciales. Y aquí algo que se me escapaba de resultados de las elecciones. El castrochavismo lo derrotamos en las urnas. Le demostramos a quienes afirman la existencia de algo que no existe, que realmente no existe.
solamente 95.000 votos alcanzó el Partido Frente Revolucionario Alternativo del Congo. Eso es lo que encarna el castrochavismo. Pues mis queridos amigos, para quienes todavía aquí lo sacan y hablan del castrochavismo y de ese peligro, pues eso no existe. Queda todavía una suerte de miedo que se expresa, y lo planteaba Soren, lo planteaba Claudio, cuando decían lo peligroso es que nos llegue un régimen populista, pues quedaría aquí el riesgo de Petro. Pero quiero agregarles algo. Si hubo un gobierno populista en nuestro país, fue el de Álvaro Uribe. Si hay y hubo un gobierno populista en nuestro país, fue en los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe. No solamente desconoció las reglas establecidas en la política, sino que las acomodó para su beneficio. No solamente utilizó las instituciones del Estado para perseguir a quienes se oponían, sino que las perpetuó. Dos características propias de los regímenes populistas. Vamos a ver entonces si este populismo de derecha o este populismo de izquierda se inserta a partir del 27 de mayo y lo que siga en los próximos 4 años. Bueno, ya. Preguntas. Vamos a hacer, ¿qué hora es? Son las 9:30. Hasta que nosotros tenemos hasta las 9:30. ¿Era de 8:30 a 10:30? De 8 a 9:30. Vale, deme 15 minutos. Como es normal, ya nos están echando. Yo sufro eso todos los días en clase cuando veo al profesor asomarse por la ventanita y ya me angustio. Aquí pues no podría ser la excepción. Tenemos 15 minutos para que algunos de ustedes le pregunten a Soren, le pregunten a Claudio, a Luis o a mí sobre lo que quieran. Sobre lo que quieran de esto, no de las otras cosas. Entonces vamos a hacerlo como por orden. Vamos a hacer una sola ronda y respondemos. Entonces, 1, ¿quién más? 1, ¿quién más? 1, ¿quién más? Único, tenga. 2, ¿quién más? 2 nada más. ¿Quién más? ¿Nadie más? Vale. 3, ¿dónde está el tercero? ¿Ronnie? ¿Quién es? Vale, 3. Dale, amigo. Bueno, en América Latina, especialmente en México y en Colombia, el clientelismo es algo que se ve mucho en las elecciones. Y yo quisiera preguntar qué similitudes o diferencias hay en el clientelismo que se maneja en México y en Colombia, y cómo se puede superar ese clientelismo a futuro en México y en Colombia. Y si en Europa se ve ese clientelismo o no se ve ese fenómeno. Segundo. Bueno, primero yo quisiera preguntar que, pues, más allá de este contexto que es un poco el que nos venden, o sea, la idea de la política, lo que está pasando dentro del Congreso, realmente cómo nos afecta, como por ejemplo el préstamo que hicieron de $40 millones para combatir la corrupción, o otros fenómenos externos que también pueden llegar a, pues, influir en las elecciones, como es por ejemplo lo que está pasando en Venezuela, de que se está asociando con India para empezar a exportar petróleo hacia allá, y pues sabemos que de la derecha una de las principales propuestas son estas del fracking. Entonces realmente, más allá de lo que nos venden en las campañas, que son esas cosas que nos pueden como afectar. Vale, 3. ¿Quién era el tercero? Rápidamente, pásenme el micrófono. López Obrador, ¿cómo encajaría considerando que la mayor parte de la región, Latinoamérica, está a grandes rasgos, con ciertas excepciones, yendo hacia la derecha o hacia el centro derecha? Y sobre todo, ¿cómo encajaría en el caso teniendo un vecino como Trump? Ya que hasta donde tengo entendido, López Obrador no es que sea muy amigable con las políticas que han estado haciendo Trump, y ningún mexicano en general, pero particularmente él. ¿Por qué huyen?
Hágale, vamos a responder rapidito, entonces. La primera, clientelismo. La segunda, ¿cómo nos afecta? Y Trump. Esa de Trump sí es para Soros, clientelismo. Clientelismo europeo. Vale, hagamos entonces nosotros. Rápido. Bueno, rápidamente, diferencias como una muy clara entre el clientelismo en Colombia y México. En América Latina en general es una práctica muy común. Una diferencia entre estos dos países sería que el clientelismo ya está mucho más institucionalizado por el partido político. En el clientelismo hay una relación jerárquica, evidentemente, entre el patrón y el cliente, que es el elector, el político y el elector, y hay un intermediario. Esa relación es jerárquica, pero aquí importa el líder político, el personaje, y allá importa el partido. Y el partido es el que echa a andar toda esa maquinaria y el que decide desde la cúpula cómo es que se van a distribuir los recursos a través de los mediadores que tiene. Y esos recursos ya llegan al elector. Entonces sería como una distinción básica, ¿no? Aquí importa el individuo, y el individuo es el que generalmente tiene esa maquinaria electoral o la compra a través de los intermediarios, es decir, se acerca a los intermediarios para llegar a esa maquinaria electoral. En México es el partido el que tiene la maquinaria electoral o la facción del partido. Esa sería como la principal diferencia. Respecto al caso, la pregunta acerca del López Obrador y la relación con Trump, eso me parece importantísimo. Perdón, antes, la segunda pregunta yo creo que es mucho más complicada de cómo digamos, reducir esas prácticas, y no nos daría tiempo, pero podemos comentarlo afuera. Y esa es como la pregunta del millón, ¿no? Porque hay, al menos teóricamente se pensaba que con la democratización y la modernización se iban a reducir, y la prueba está en que no, ¿no? La descentralización, en el caso de Colombia, tampoco se ha combatido esas prácticas. Entonces, esto es una pregunta que está, sobre la cual se está reflexionando constantemente, ¿no? Podríamos dialogar un poco de esto en algún otro momento. Para responder un poco la segunda pregunta, sí es interesante la postura de López Obrador. Siempre ha estado en contra de la construcción del muro, siempre ha estado en contra de la llegada de Trump, y tanto así que el día de ayer se reunió con Noam Chomsky. O sea, no es casualidad. Noam Chomsky no deja de ser el principal crítico de Estados Unidos en Estados Unidos, no deja de ser uno de los intelectuales a nivel mundial más relevantes, y ayer se reunieron en un estado al norte de México. Entonces la postura evidentemente de López Obrador es una renegociación del Tratado de Libre Comercio, es ir en contra de la construcción del muro, y es también una postura como de respeto mutuo, ¿no? De igualdad y equidad entre ambos países, no la imposición que es la que ha estado promoviendo Trump. Ahora, ¿quién va a pagar el muro? ¿Quién va a pagar el muro? Es la pregunta del millón. Ahora le decimos al gato que nos preste una plata. El gato volador. Yo quiero hacerle un comentario muy general con respecto al clientelismo. No podemos confundir práctica clientelar con corrupción política. No podemos confundir práctica clientelar con compra de votos. La compra de votos es una manifestación de corrupción política. Frecuentemente se confunde, dada la tenue frontera que hay entre el clientelismo como práctica política y los casos de corrupción. Como tampoco podemos confundir la corrupción con el crimen organizado y la cooptación del Estado. Son conceptos completamente distintos que nosotros tendemos a confundir. El clientelismo hay que verlo no solamente desde la perspectiva negativa. El clientelismo también tiene unos apostadores, voy a colocar el término apostadores, defensores mejor, si lo vemos desde la perspectiva mucho más positiva. En eso, como dice Luis, no podemos entrar ahorita a discutirlo, podríamos hacer otra cosa y nos llevaría toda la mañana a hacerlo, pero lo podríamos hacer, y creo que una de nuestras tareas luego de que salga el libro que estamos editando con Luis y el artículo que estamos construyendo sobre clientelismo en Barranquilla nos va a dar para hacer muchas charlas y muchas cosas al interior de las aulas y en este tipo de espacios. Pregunta importante la que hace la señorita: ¿qué es lo que nos estamos jugando nosotros en el legislativo?
todo. Ellos son nuestros representantes. En teoría, representan nuestros intereses, legislan bajo el supuesto de que van a defender nuestros intereses y, por supuesto, esa legislación, esas regulaciones que hacen, tienen sus efectos en lo social, en lo político o en lo económico, toda vez que sirven de sustento para la formulación de decisiones, para la toma de decisiones por parte del gobierno. ¿Cómo acabar todo eso? Difícil pregunta, y como dice Luis, esa es la pregunta, la respuesta del millón. Si yo tuviera la respuesta de cómo acabar el clientelismo y cómo hacer mucho más transparente el ejercicio de los legisladores, pero no solamente de los legisladores, de los concejales, de los diputados, pues creo que me ganaría un montón de plata y no estaría echando esta carreta acá porque estaría en la casa echándome aire. Creo que esto nos deja muchas más preguntas, muchos más interrogantes que respuestas. Yo quiero agradecerles a todos por la paciencia, por la asistencia a esta actividad. Créanme que es una preocupación al interior del programa de Ciencia Política para que este tipo de asuntos que tienen que ver con la democracia, con los partidos, con las elecciones, se hagan mucho más regularmente al interior de nuestra universidad. Pero también depende del interés que ustedes quieran hacerlo. Nosotros queremos hacerlo y en eso le vamos a seguir apostando a organizar este tipo de eventos. Pero también necesitamos que ustedes manifiesten ese interés y esa importancia de estos temas. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.